Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos del músculo y su adaptación al entrenamiento. A manera de introducción, recordemos que la ley de entropía del universo nos habla de que todo tiende a un desorden, a una desorganización. Y en numerosas ocasiones el estado de homeostasis del organismo es perturbado por algunos estímulos externos y estrés que obligan al organismo a desencadenar una cascada de respuestas con el objetivo de restituir ese estado de equilibrio. Si esta interacción acontece en repetidas ocasiones, entonces el organismo termina ajustándose a sí mismo y genera una adaptación. Vamos a checar la estructura y función del músculo esquelético. Entonces aquí lo vemos desde lo general, desde lo grande hacia lo específico, hacia lo pequeñito. Entonces vamos a ver esto ahorita un poco más a detalle, pero de lo pequeño a lo grande tenemos cadenas de miosina, filamentos delgados de actina. Estos están integrados dentro del sarcómero. Este sarcómero está dentro de las miofibrillas, que está dentro del sarcolema, dentro de las fibras musculares. Y podemos recordar también que el organismo está formado por membranas para mantener una organización y todo dentro de su sitio. Entonces las podemos ver aquí desde lo grande en el músculo hacia estructuras más pequeñitas. Entonces, el sarcómero es la unidad fundamental del músculo. Si lo vemos a manera de esquema, se representa de la siguiente manera. Está delimitado por disco Z y disco Z, que visto desde un microscopio se ve así como una línea en zigzag. Y dentro de ese sarcómero vemos diferentes zonas. Esta zona H es donde el filamento fino y filamento grueso, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se unen. Esta zona se reduce al generarse una contracción en el músculo. Igual a manera de esquema y como representación de esos filamentos gruesos y finos se ven de la siguiente manera. Los filamentos gruesos están formados por la miosina, que son estas estructuras donde aquí vemos que hay una zona de bisagra. Esta sirve para que esta cadena de miosina se una a la cadena de actina en alguno de estos espacios, se sujete de ahí y al generar aquí una flexión de esta bisagra, tal cual como una bisagra de puerta, se genere un deslizamiento en esta zona H. Entonces pensemos que esta rayita azul se recorre por acá, esta rayita roja se recorre por acá y eso genera la acción de una contracción muscular. En este filamento fino vemos que tiene eh, un, una línea como un alambrito que es la tropomicina. Esta está encargada de eh, liberar u ocupar espacios de la cadena de actina para que la cabeza de miosina no esté todo el tiempo en contacto, sino que pueda tener un estado relajado, ¿no? Entonces este alambrito puede o no dejar que la cabeza de miosina se una y que no esté generando esa tracción permanentemente. Muy bien, una vez visto cómo se estructura el músculo, vamos a hablar de ajustes o adaptaciones agudas, que son alteraciones pasajeras de uno o varios sistemas. Estas las genera el organismo para recuperar el estado de equilibrio. Entonces, estas son respuestas inmediatas. Y vamos a hablar de adaptación, que son cambios a una estructura o a una función del organismo como respuesta a estímulos de manera continua. Entonces, el organismo se capacita a sí mismo para responder más fácilmente a estímulos futuros. Entonces, vamos a empezar hablando de estas adaptaciones agudas asociadas al entrenamiento de fuerza. Entonces, las respuestas de adaptaciones pueden ser respuestas mecánicas, metabólicas, hormonales y neuromusculares. Ahorita platicamos
con un poco más de detalle cada uno de ellas, y las adaptaciones pueden ser neurales, enzimáticas o estructurales. Los factores de estrés. ¿Cuáles son estos estímulos externos que generan una respuesta? Bueno, puede ser la tensión mecánica, que perturba la integridad del músculo y que induce distintas respuestas mecanoquímicas en las miofibrillas y células satélite. Estas respuestas culminan en la degradación y síntesis de determinadas proteínas que dan lugar a la adaptación del organismo al estímulo específico que recibió. Otro factor de estrés puede ser el estrés metabólico, donde metabolitos como el lactato, el ácido úrico, el amonio, se asocian con distintas respuestas fisiológicas, como el incremento de la respuesta de señalización molecular relacionada con la hipertrofia, el aumento de la secreción de hormonas anabólicas, como la hormona del crecimiento, el aumento de la inflamación intracelular, la depresión de glucógeno muscular y mayor reclutamiento de fibras. Esto a partir de esos metabolitos. Otro factor es la respuesta hormonal, donde pensaríamos principalmente en esta respuesta hormonal aguda, que podría ser la que tiene mayor relevancia para la síntesis de proteínas y en consecuencia para el crecimiento y remodelación muscular. Mm, Más que algunas adaptaciones a largo plazo, la respuesta aguda es la que puede generar un resultado más significativo a partir del entrenamiento de fuerza. El incremento hormonal por sí solo no es suficiente para aumentar la masa muscular, sino que se necesita de otros elementos moduladores para dar esa respuesta hipertrófica que están aquí mismo, ¿no? Las principales hormonas que responden al entrenamiento de fuerza es la testosterona, el cortisol, la hormona de crecimiento, las somatomedinas, como el IGF-1 y la prolactina. Y como último factor de estrés tenemos la respuesta neuromuscular, cuyos mecanismos principales de fatiga se han diferenciado entre fatiga central y fatiga periférica, que es a continuación de lo que vamos a hablar. La fatiga periférica tiene como causas incapacidad para obtener la energía requerida, la hipoxia local, cambios en la excitabilidad muscular. Eh, Estos producen pérdida de fuerza muscular, disminución en la capacidad de producir tensión por parte de los puentes cruzados, que es de lo que hablamos de la actina y la miosina, el descenso de números de puentes cruzados activos, deterioro de la velocidad de acortamiento muscular y el lentecimiento de la relajación muscular. Eso en cuanto a la fatiga periférica. En cuanto a la fatiga central, vemos una disminución progresiva en la capacidad del sistema nervioso para activar los músculos implicados en el ejercicio, y esto genera una reducción en la fuerza aplicada. Si lo vemos de manera muy general, la fatiga central está hablando más de los estímulos del sistema nervioso, y la fatiga periférica estamos hablando más de la respuesta ya en el organismo a nivel músculo. Entonces, a manera general, si quisiéramos ver cómo es la respuesta al entrenamiento de fuerza, lo veríamos en un esquema de este tipo, donde las respuestas agudas preceden a algunas respuestas a corto plazo y todo culmina, si esto se repite en numerosas ocasiones, a las adaptaciones al entrenamiento. Entonces, todo surge de una orden motora que activa unidades motoras, genera estos factores que son los que hablamos en las anteriores diapositivas, y esto es a partir de una estimulación del sistema nervioso central, es uno dependiente del otro. Si esto se realiza de manera continua, generamos una alteración a la expresión de genes y cambios en el metabolismo. Esto a su vez genera una modulación en la señalización molecular,
Este estrés metabólico y esta tensión mecánica genera un microtraumatismo muscular que lo vamos a checar más adelante. Eh, la respuesta a corto plazo sería la activación y proliferación de células satélite y todo esto nos llevaría a la adaptación que sería la hipertrofia muscular, que también lo vamos a checar más adelante, pero pensemos en incremento de fuerza y tamaño, incremento de fuerza, tamaño y función muscular, lo cual nos lleva hacia el aumento del rendimiento. Bueno, tenemos también como respuesta la respuesta cardiocirculatoria, donde la respuesta cardíaca global, eh, sí, global cardíaca, nos habla de un incremento de gasto cardíaco. Entonces, los dos factores son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y una respuesta periférica vascular, donde durante las contracciones musculares se da una compresión de los vasos sanguíneos que irrigan a la musculatura que está trabajando, y esta reducción de flujo sanguíneo es proporcional a la tensión generada. Para contrarrestar este descenso, hay un aumento del gasto cardíaco, de la de la actividad simpática y de la presión arterial. Las adaptaciones crónicas asociadas al entrenamiento de fuerza. Estamos pensando en crónicas no como una adaptación permanente, sino que tiene una durabilidad mayor o menor en función a los fenómenos como el cese del entrenamiento o la aplicación de un estímulo insuficiente. Y aquí habría que hablar de dos conceptos que son la equifinidad y la multifinidad, donde la equifinidad habla de que a partir de un distinto nivel inicial, con un mismo objetivo funcional, diferentes configuraciones de entrenamiento nos puede llevar a ese objetivo. Y la multifinidad, donde el mismo estímulo o configuración del entrenamiento genera diferentes respuestas o adaptaciones en diferentes sujetos. Entonces, son puntos muy importantes a tomar en cuenta al analizar estas adaptaciones crónicas. Las adaptaciones pueden ser neurales, estructurales, hormonales y energéticas, como la hemos checado al inicio de la presentación. Todas estas adaptaciones interactúan para contribuir en dos principales objetivos, que son el incremento de fuerza y el aumento de la masa muscular, que serían las adaptaciones funcionales o las adaptaciones estructurales, ¿no? Las adaptaciones neurales en la parte agonista, eh, el déficit de activación habla de la cantidad de unidades motoras activadas de manera voluntaria contra la capacidad total del organismo de activar unidades motoras. Esa diferencia justamente es el déficit de activación. El umbral y patrón de reclutamiento habla del principio de tamaño de Henneman, donde las unidades motoras se activan de manera selectiva durante una contracción en función de su umbral. Entonces, empieza esta contracción por las unidades motoras de menor tamaño y umbral, y un estímulo más fuerte genera una activación en las de mayor tamaño y mayor umbral cuando se requieren niveles máximos de fuerza. Una de las adaptaciones del entrenamiento de fuerza genera el descenso de este umbral de reclutamiento. Entonces, permite que exista una activación anticipada de las unidades motoras de alto umbral. Otra adaptación es la frecuencia de disparo, que es la tasa de descargas de potenciales de acción, que son los que generan ese movimiento en la miocina. Eh, entonces, esa tasa de descargas de potenciales de acción libera sobre firmas, libera, libera más cantidad de estímulos, lo cual genera mayor tensión. La sincronización de unidades motoras habla de la activación simultánea de unidades motoras al recibir un estímulo común. Las adaptaciones sobre la inhibición autógena
no hay conocimiento muy extenso, pero podríamos hablar de la reducción del impulso inhibitorio sobre la musculatura agonista y una reducción de la activación de la musculatura antagonista, que está súper relacionado con la siguiente parte de la musculatura sinergista, donde existe un aumento de, de su participación a partir de un aumento del impulso neural, del incremento de la excitabilidad y reducción de la inhibición a nivel cortical. Y en la musculatura antagonista, las adaptaciones son un descenso de la inhibición recíproca, que es la parte de usos musculares en la detección del estiramiento muscular, y la no recíproca, que es la parte de los órganos tendinosos de Golgi que inhiben a esta misma musculatura antagonista. Las adaptaciones estructurales, podemos diferenciar el material activo, eh, que son los elementos que tienen una contribución directa sobre la magnitud y características de la contracción muscular, como la cantidad de miofibrillas, el tipo de fibra y la arquitectura muscular. La cantidad de miofibrillas, estaríamos hablando del incremento de tamaño y el número de estructuras contráctiles en el interior de la fibra muscular, que es un resultado de un balance positivo entre la degradación y la síntesis proteica, que lo podemos ver aquí en la arquitectura muscular. Entonces hay un número inicial de sarcómeros y a partir de la intervención del entrenamiento de fuerza se pueden añadir más. Eh, el tipo de fibra, eh, igual hablando en el material activo, recordemos que las células musculares son células dinámicas con capacidad de cambio en función a los diferentes estímulos, entre los que se incluye el entrenamiento de fuerza. El aumento del porcentaje de las fibras rápidas mejora la capacidad del deportista para producir mayores niveles de fuerza en un corto periodo de tiempo. En cuanto al ratio de desarrollo de fuerza, y la transición hacia fibras más lentas mejoraría la capacidad de resistencia a la pérdida de fuerza. En cuanto a la arquitectura muscular, hace referencia al esquema que acabamos de ver, que es la organización de las fibras dentro de un músculo en relación a su eje de generación de fuerza. Y en cuanto al material pasivo, estaríamos hablando de elementos que reciben la tensión generada por el material activo, que sería la unidad tendinosa, cuya adaptación a partir del entrenamiento de fuerza es una estrategia eficaz para aumentar el stiffness y algunas propiedades morfológicas, como el área de sección transversal. Y la unidad ósea, eh, con el entrenamiento de sobrecargas, aumenta el estrés mecánico sobre esas estructuras óseas, lo cual incrementa la actividad de los osteoblastos, que son las células encargadas de sintetizar la matriz ósea y frenar el deterioro de la salud ósea. Entonces podemos ver aquí los tipos de hipertrofia, aunque la evidencia actual indica que la hipertrofia sarcoplásmica es improbable. Luego tenemos el músculo en una previo a la intervención de entrenamiento, donde podemos ver los números de fibras musculares dentro del músculo, y a partir del entrenamiento de fuerza, en la hipertrofia sarcoplásmica estaríamos hablando de que se mantiene el mismo número de miofibrillas, pero aumenta el tamaño de la fibra muscular. Y en la hipertrofia sarcomérica estaríamos hablando de que aumenta el tamaño de la fibra muscular y aumenta también el número de miofibrillas. Aquí vemos la parte de la arquitectura muscular. Y nos faltaría hablar de las adaptaciones hormonales y las adaptaciones energéticas.
En cuanto a las adaptaciones hormonales, estaríamos hablando de que el entrenamiento de fuerza eh, en una adaptación crónica parece no modificar los niveles hormonales basales, sin embargo, su efecto agudo es clave para la modulación de las adaptaciones tisulares y neurales. Entonces, es la aportación de la parte hormonal. Y las adaptaciones energéticas, pues vienen moduladas en magnitud y dirección por variables del entrenamiento, como la intensidad, número de repeticiones o descanso entre series. Con esto terminaríamos la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.